El sonido que la despertó a las 4:23 a.m. no debería haberlo cambiado todo, pero a veces el universo funciona de maneras misteriosas, ¿verdad? Un maullido suave y desesperado justo afuera de la puerta principal. Al principio pensó que estaba soñando, pero el sonido volvió, más urgente esta vez, cortando el silencio de la oscuridad de la madrugada. Se levantó de la cama tambaleándose, con el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Quién podría estar llorando afuera de su puerta a esta hora impía? Cuando encendió la luz del porche y abrió esa puerta, lo que vio le cortó completamente la respiración. Allí, sentado en un pequeño charco de agua de lluvia, estaba el gato atigrado dorado más flaco y lamentable que jamás había visto. Su pelaje amarillo estaba enmarañado y sucio, pegado a su pequeño cuerpo. Esos enormes ojos verdes la miraron con una desesperación que atravesó directamente su pecho. No podía pesar más de 2 kilos, todo huesos, miedo y esperanza envueltos en un abrigo dorado andrajoso. «Hola, pequeñín», susurró, agachándose lentamente. El gatito no corrió. En cambio, dio un paso tembloroso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarlo. Fue entonces cuando notó sus patas, cada una cubierta de barro y lo que parecía sangre seca. Había estado caminando durante mucho tiempo, buscando algo o alguien. Ahora, si estás viendo esto y te encantan las historias sobre animales que se niegan a rendirse, presiona ese botón de suscripción porque lo que sucede a continuación demuestra que a veces las almas más valientes vienen en los paquetes más pequeños. Lo recogió tan suavemente como pudo, y en el momento en que lo hizo, sucedió algo extraordinario. Este pequeño gato helado, hambriento y claramente traumatizado, comenzó a ronronear. No un ronroneo débil e incierto, sino un ronroneo poderoso y retumbante que vibró a través de toda su mano. Era como si supiera, de alguna manera, simplemente supiera, que su pesadilla finalmente había terminado. Lo llevó adentro, lo envolvió en la toalla más suave que pudo encontrar y simplemente lo sostuvo. No luchó, no trató de escapar. Simplemente metió su pequeña cabeza debajo de su barbilla y siguió ronroneando ese ronroneo imposible. La mañana siguiente trajo una dura realidad. Lo llevó al veterinario de emergencia, esperando tal vez algo de deshidratación, tal vez algunas lesiones menores. Lo que el veterinario encontró fue mucho peor. Este pequeño guerrero dorado tenía una costilla fracturada, una herida infectada en su pata trasera, desnutrición severa e hipotermia en etapa temprana. Tenía aproximadamente 4 meses de edad, lo que significa que había estado sobreviviendo en las calles durante algunas de las noches más frías del año. «¿Cuánto tiempo crees que estuvo allá afuera?», preguntó, con la voz apenas firme. El veterinario miró al gatito con ojos tristes y conocedores. Según su condición, al menos 3 semanas, tal vez más. Honestamente, es un milagro que haya sobrevivido. La mayoría de los gatitos en su condición no lo habrían logrado. Un milagro. Esa palabra resonó en su mente mientras miraba a este pequeño sobreviviente dorado durmiendo pacíficamente en sus brazos. Finalmente cálido, finalmente seguro, finalmente encontrado. No había planeado adoptar un gato. Su apartamento era pequeño, su agenda era exigente y se había convencido de que estaba perfectamente bien viviendo sola. Pero mirándolo ahora, se dio cuenta de algo profundo. Tal vez él no había encontrado su puerta por accidente. Tal vez, solo tal vez, estaban destinados a encontrarse todo el tiempo. La primera semana fue brutal. El gatito, a quien había comenzado a llamar Leo, porque su pelaje dorado le recordaba a un león pequeño, se negó a dormir en ningún lugar excepto presionado contra su pecho. Si intentaba dejarlo, incluso por un minuto, lloraba con una angustia que hacía doler su propio pecho. Tenía terror de perderla, terror de que esta calidez y seguridad fuera solo un sueño del que despertaría. Así que ajustó toda su vida alrededor de él. Trabajaba desde su sofá con Leo acurrucado en su lapazo. Cenaba con una mano para que la otra pudiera permanecer en su pequeño cuerpo cálido, asegurándole que todavía estaba allí. Incluso durmió sentada durante las primeras 3 noches, porque acostarse significaba que él no podía sentir sus latidos del corazón tan claramente. Pero esto es lo que la asombró. A pesar de todo lo que este pequeño gato había pasado, a pesar del dolor, el miedo y el abandono, quería confiar, quería amar. Cada vez que llegaba a casa, incluso si solo había estado fuera por 10 minutos, Leo corría a la puerta con la cola erguida como una pequeña bandera dorada de alegría.
Se enredaba entre sus piernas, maullando sus saludos, contándole su día en un idioma que estaba aprendiendo rápidamente a entender. En la semana 2, algo cambió. Leo comenzó a explorar. Descubrió que el lavabo del baño era el tamaño perfecto para una siesta de gato. Aprendió que sus plantas de interior obviamente fueron colocadas ahí para su entretenimiento y destrucción personal. Descubrió que si se sentaba en el alficer de la ventana y gorroneaba a los pájaros afuera, a veces le respondían, lo cual era claramente el destaco de toda su existencia. Pero el cambio más bonito fue verlo aprender a jugar. La primera vez que arrastró una cuerda por el suelo, Leo simplemente la miró, confundido. Jugar era un concepto que nunca había conocido. La supervivencia no deja mucho espacio para la diversión. Ella siguió intentando, siguió animando, y luego, finalmente sucedió. Él saltó. Fue torpe e incierto, pero era un salto, y cuando atrapó esa cuerda, la expresión en su pequeña cara fue de puro triunfo. A partir de ese momento, todo se convirtió en un juguete. Sus lazos de zapatos, la esquina de su manta, sombras en la pared, partículas de polvo flotando en rayos de sol. Jugaba con el entusiasmo de alguien que está recuperando el tiempo perdido, y honestamente, probablemente lo estaba. Un mes después de encontrarlo, llevó a Leo de regreso al veterinario para un chequeo. La transformación fue asombrosa. Había ganado casi 2 kilos de peso saludable. Su costilla fracturada se había curado completamente. Esa herida infectada ahora era solo una pequeña cicatriz oculta debajo de su pelaje dorado, ahora brillante. Sus ojos, que habían estado opacos por el dolor y el miedo, ahora brillaban con picardía y alegría. «Este no es el mismo gato», dijo, con genuina maravilla en su voz. «Quiero decir, físicamente sí, pero todo lo demás es como si hubiera nacido». Renacido. Eso es exactamente lo que se sentía. Pero esto es lo que se dio cuenta, sentada en esa oficina veterinaria con Leo ronroneando en su regazo. Ella también había renacido. Antes de Leo, su apartamento había sido tranquilo, ordenado, predecible, seguro, pero vacío. Ahora había juguetes de gato esparcidos por todas partes, pequeñas huellas de patas en el espejo del baño y una bola de pelo dorada que insistía en caminar sobre su teclado en los peores momentos posibles. Había caos, risas y un tipo de alegría que había olvidado que podía existir. Han pasado 3 meses desde esa lluviosa llamada de atención a las 4:23 am. Leo ha reclamado cada lugar soleado como su territorio. Ha aprendido que las 6 am significa desayuno y absolutamente cantará la canción de su pueblo si se atreve a dormir hasta las 6:02. Pero también le ha enseñado algo invaluable sobre la resiliencia, sobre elegir confiar incluso después de la traición, sobre encontrar alegría incluso después del trauma. Todavía piensa en esa noche a veces. ¿Qué pasaría si hubiera sido una durmiente más pesada? ¿Qué pasaría si hubiera ignorado el maullido? ¿Qué pasaría si Leo hubiera elegido una puerta diferente? ¿Una que nunca se abrió? Esto es lo que nadie te dice sobre rescatar a un animal. Sí, salva su vida, pero ellos también salvan algo en ti. Te salvan de la soledad que no admitiste que sentías. Te salvan de una vida que estaba bien, pero no completa. Cada refugio, cada calle, cada callejón oscuro tiene más Leos esperando. Más almas increíbles con historias que contar y amor para dar, si alguien simplemente abriera la puerta. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué puerta abrirás hoy?